En este video aprenderemos acerca del tipo de una función. La idea es la siguiente. En el módulo anterior habíamos visto que podíamos declarar variables y podíamos asignarle un tipo de valor, y que a partir de ese tipo de valor es que se podían definir los valores que yo podía asignarle a esa variable. Por ejemplo, si yo definía una variable del tipo string, entonces yo solamente podía asignarle cadenas de texto. Lo mismo pasaba con variables del tipo numérico y variables del tipo booleano. Ahora, ¿qué hay de las funciones? ¿Podemos asignarle a una variable una función? La respuesta es sí. Vamos a ver esto. Vamos a crear una función que se va a encargar de duplicar un parámetro que yo le pase. Entonces vamos a crear una variable, le vamos a llamar duplicador y vamos a asignarle una función. Esta función que, como te dije, va a tener un número como variable, como parámetro de entrada, y va a devolver un número. Entonces esta función lo único que va a hacer es que va a retornar el duplo de este parámetro que estamos usando acá. Y como puedes ver, no tenemos ningún problema. TypeScript no nos está diciendo que hay algún problema, es decir, que no hemos hecho nada malo. Lo único que hicimos es tomar una función y guardarla en una variable. Pero entonces, si tenemos una función dentro de una variable y sabemos que podemos pasarle variables como argumento a funciones, ¿significa esto que yo puedo pasar esta variable que guarda una función como parámetro hacia otra función? Es decir, ¿puedo yo pasar esa variable a otra función? ¿Puedo yo venir acá y decir, por ejemplo, sumar 5 y decir que esta función va a recibir como parámetro otra función y a lo mejor otro número, por ejemplo? ¿Puedo yo decir esto? ¿Puedo yo decir que esa función va a recibir dos parámetros, una función y un número? Claro que sí, no hay ningún problema. Yo puedo venir acá y decir sumar 5, vamos a invocar esa función pasándole como parámetro duplicador y otro número, digamos un 18 por decir algún número. Aquí no hay ningún problema. Entonces, ¿qué yo puedo hacer con esta f aquí adentro? Que fíjate que tiene un error. El error de esta f es que, si recuerdas, tenemos prohibido utilizar einis implícitos como parámetro, es decir, que yo tengo que colocar el tipo específico de esta variable acá. Pero, ¿cuál es el tipo de una función? El tipo de una función es su signatura. La signatura de una función es la combinación de los tipos de valor de sus parámetros combinado con el tipo de valor que retorna la función. Por ejemplo, la función duplicador tiene un parámetro que es un número y devuelve un número. Entonces su signatura es un parámetro numérico y un valor de retorno numérico. Si sombreamos la variable duplicador, vamos a ver cómo se escribe esto. Esto se escribe de la siguiente manera. Abrimos y cerramos paréntesis y dentro de ahí colocamos los parámetros de la función y luego, para indicar el valor de retorno, utilizamos el operador lambda, que es ese símbolo de igual con mayor que estás viendo entre los parámetros y el tipo de retorno de la función. Así que vamos a copiar esto. Vamos a venir acá y vamos a decir paréntesis para indicar los parámetros. Vamos a decir x:_number. La idea de esto es que aquí yo estoy indicando los parámetros de la función que yo puedo pasarle a la función sumar 5. Entonces vamos a decir ahora el tipo de retorno indicado con este operador lambda es simplemente un número. Y vemos que aquí no tenemos ya ningún problema. Fíjate cómo yo le estoy pasando duplicador a esta función y le estoy pasando también otro parámetro. Es decir, que estamos tratando las funciones como si fuera cualquier tipo de dato. Y en JavaScript esto es básicamente así, porque las funciones son ciudadanos de primera categoría y las podemos utilizar como variables, las podemos pasar como argumentos a otras funciones y así podemos componer funciones tanto como queramos. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esa función dentro de sumar 5? ¿Cómo podemos utilizar la función duplicador dentro de sumar 5? Pues muy fácil. Vamos a decir que yo quiero simplemente retornar un valor que va a ser la función f, sea cual sea que yo le pase, a la cual yo le voy a pasar como parámetro y, que es este argumento que tenemos acá, y luego yo le voy a sumar 5 el resultado de eso. Y básicamente esta es mi función sumar 5. Entonces, una pregunta.
¿Por qué a este parámetro yo no le puse duplicador, por ejemplo? Porque yo no estoy obligado a utilizar la función duplicador para este argumento. Tanto así, o igual que, yo no estoy obligado a utilizar el número 18 acá. Yo puse que esta variable es del tipo numérico. Entonces yo le puedo pasar cualquier número que yo quiera. Yo puedo venir acá, copiar esto y decir 5, por ejemplo, y no hay ningún problema, porque yo estoy diciendo el tipo de dato que yo quiero recibir, pero yo no te estoy obligando a mandarme un dato en específico. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que yo puedo hacer ahora la función triplicador, que hace lo mismo que la función duplicador, pero solamente que esta vez multiplicando por 3. ¿Y ahora qué sucede? Que las funciones duplicador y triplicador tienen el mismo tipo de dato, tienen la misma asignatura. Lo que quiere decir que yo puedo venir a utilizar la función 5 con la función triplicador y esto me va a funcionar. Fíjate que no tenemos ningún tipo de error en TypeScript, lo que quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, lo que podemos ver es que podemos tener una función que recibe como parámetro otra función. Vamos a aprender un poco más acerca de la asignatura de una función. Vamos a aprender a representarla en otras variantes, por ejemplo, cuando tiene más de un argumento y cuando retorna otra cosa que no sea número. Así vamos a hacer un segundo ejemplo. Vamos a decir let función 2. No importa exactamente qué hace esta función, porque lo que queremos estudiar es su asignatura. Si la sombreamos, veremos que su asignatura es la siguiente. Es, entre paréntesis, sus 3 parámetros, operador lambda, string. Es decir que, como te decía, la asignatura de una función es solamente la combinación de los tipos de valores de sus parámetros combinado con su valor de retorno. Ahora, imagínate lo siguiente. Imagínate que yo tengo una función como esta, como la de sumar 5, y yo quiero crear funciones que vayan a tener esta asignatura. Tú sabes que para yo asegurar el tipo de valor, o para yo ser explícito respecto al tipo de valor de una variable, yo puedo colocar, luego de la declaración de su nombre, puedo colocar 2 puntos y su tipo de dato. Así yo podría colocar string o lo que sea, por ejemplo. Pero obviamente esto es una función, no un string, así que yo no puedo colocar esto. Si yo quiero colocar el tipo de dato de esta función, yo puedo venir acá. Esto sería una manera rápida pero inefectiva, yo te voy a enseñar una mejor ahora mismo. Pero una manera rápida de hacer esto sería pegar esto acá, cambiar este 2 puntos de acá por el operador lambda, y fíjate que ya mi error ha desaparecido. Pero te decía que esto es inefectivo, y es un poco inefectivo porque podemos hacerlo mejor. Porque si yo voy a tener varias funciones que tienen este tipo, lo mejor sería que yo guarde ese tipo en una variable, y yo puedo hacer eso. Yo puedo decir type, puedo colocarle un nombre a el tipo que yo voy a definir, digamos tipo de función. Ese va a ser el nombre y le vamos a decir igual a este tipo que tenemos acá. Fíjate que aquí no hay ningún problema, que esto está muy bien. TypeScript no me está diciendo que hay algún error. Entonces ahora yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decir tipo de función acá. Vamos a quitar este operador lambda de acá y vemos que esto compila. Vemos que esto ha funcionado. No hay ningún error. Entonces lo que estamos viendo es que podemos guardar dentro de variables el tipo que queramos definir. Esto no solamente se limita a tipos de funciones. Yo puedo hacer lo mismo, solamente a modo de ejemplo, con tipos de unión. Por ejemplo, unión, string. Yo puedo decir type, unión string number, string o number, y es lo mismo que yo estoy haciendo con el tipo de la función. Ahora, siempre que yo quiero utilizar string o number con un tipo de unión, yo puedo utilizar esta variable que tenemos acá. Entonces la idea de hacer esto es, ¿cuál es la idea de hacer esto? Es que cuando tengamos nuestros parámetros como funciones, podamos entonces utilizar las variables que hemos creado para asegurarnos siempre de estar utilizando el mismo tipo de dato y, claro, ahorrarnos un poco de escritura, porque esta notación es un poquito más larga, pero tú puedes resumirla en una variable para así tener un código más compacto.